Bueno, gracias Adrián por sumarte a esta presentación vamos a dar comienzo a la presentación a través de esta entrevista para este próximo número 39 del Boletín Antaiken, que se va a denominar Pobreza, Desgastes, Estratos, Superposiciones y Políticas de las Sensibilidades. Y esta entrevista sobre todo tiene como objetivo introducir y abrir la conversación sobre las distintas colaboraciones que van a condensarse en este boletín eh, a través de integrantes del grupo de investigación que conformamos, que es el CIES, a través de los distintos grupos que lo conforman, sobre todo tomando como eje esto. Eh, Nos propusimos pensar las múltiples disposiciones de la pobreza en conexión con las políticas de las sensibilidades y las ecologías emocionales en la actualidad. Esto es como una resonancia, digamos, de un encuentro que tuvimos en noviembre, a fines del año 2024 en Buenos Aires, y compartimos un encuentro CIES donde nos juntamos a debatir y problematizar estos diferentes puntos. Como para arrancar, quería hacerte una pregunta disparadora, que es preguntarte por qué vos pensás que en el contexto de la etapa del capitalismo neocolonial actual es necesario repensar la pobreza desde la política de las sensibilidades y las ecologías emocionales. Bueno, gracias, Pau. Creo que todavía a nosotros todos nos resuena un poco el punto este de habernos encontrado, ¿no? Me encuentro que significa mucho, porque, digamos, esta cosa la primera cuestión importante es que es la pluralidad de la pregunta, ¿no? Son muchas experiencias, ¿no? Es decir, las políticas, las sensibilidades y las ecologías emocionales están geopolíticas, geocultural, ¿no? Espacialmente determinadas, ¿no? Condicionadas, determinadas, influidas. Es decir, hay una conexión entre emociones, territorios, experiencias de locaciones, formas de tiempos y espacios. Entonces, bueno, estos que nos encontramos en noviembre, había gente de la Universidad de Rafaela, gente de la Universidad de Villa María, gente de la Universidad de Córdoba, de nuestros grupos, de los que conforman, ¿no? Estos 7 grupos que conforman más o menos, 8 grupos que conforman nuestro programa del CIES, que sumado a los de la ciudad de Buenos Aires, a lo de La Matanza, dan como un panorama diverso. Entonces, en esa diversidad se puede comenzar a pensar que a nosotros, bueno, nos preocupa principalmente porque la Argentina no es una sola Argentina, América Latina no es una sola América Latina y el planeta no está haciendo, ¿no? Acabamos de presentar nuestro libro sobre transglobalización, donde, bueno, algo de esto hemos tratado de señalar, que venimos discutiendo hace ya 2, 3, 4 años, y que me parece que está muy relacionado con lo que me preguntas, digamos. Pluralidad de voces tiene que ver con la pluralidad de situaciones, y porque estamos enfrente de una de los comienzos de siglos, que como todo comienzo de siglo está evidenciando una profunda transformación de 3 cuestiones elementales, digamos. Eh, Cómo se satisfacen las necesidades, cómo se gestiona el trabajo para satisfacerlas y cómo se reparten los excedentes que esa organización genera. Entonces, frente a esas fuertes transformaciones, se le puede llamar era digital, sociedad 4.0 o 5 o 6, como algunos ya están hablando, o hablan, no sé, escritos ya muchos. Se puede hablar, digamos, de como nosotros venimos diciendo, esta sociedad normalizada en el disfrute inmediato a través del consumo, o hay otras maneras de decirlo, esta idea que estamos nosotros tratando de socializar, que recién mencionaba sobre la transglobalización, pero lo que he hecho es que hoy los deseos articulados, digamos, con las formas de gratificación y comandados por la forma de consumo, están generando lo que
la economía política la moral, el capitalismo, la estructura colonial del capitalismo global, hasta el siglo pasado, denominaba de alguna manera, ¿no? Ya sea la forma de Marx, ya sea la forma de Engels, ya sea a la forma de los organismos multilaterales de crédito, como el Banco Mundial, la CEPAL, etc. Pero hoy lo que sí está pasando es que hay una transformación radical, ¿no? O sea, de eso que viene de la profundización de cosas de procesos que venían del siglo XX y también del siglo XIX, como son las tremendas desigualdades entre millones y millones de personas que se calientan, comen y alumbran con leña, ¿no? Y la concentración de otros tantos, digamos, que vivimos en estas urbes que consumen toda la energía de que el planeta ya casi no puede reponer, digamos, o que son por definición no renovables, y que tiene que ver con aquella vieja ruptura, digamos, del metabolismo de la relación del hombre con la naturaleza, que ahora se configura en otra forma. En ese sentido, me parece que nosotros, sobre todo en Argentina, que este era como una especie de call, de un llamado, de una advertencia. Bueno, miren, estamos viviendo distintos, como decía el título del encuentro, y vos acabas de mencionar también el título para este Tanken, estratificaciones, ¿no? Como de distintos niveles, ¿no? Hay como un desgaste, fragilidad, ¿no? Que se va haciendo como distintas, em, eh, bueno, fragmentaciones, ¿no? No le quiero poner un título demasiado cerrado, es preferible que nosotros mantengamos esta idea, digamos, de que hay superposiciones, ¿no? O como esta imagen que hemos usado durante tanto tiempo, como cinta de Moebius, que se quiebran pero siguen, que se doblan pero van para abajo, van para arriba. Entonces digo, ¿por qué se transforman las políticas, las sensibilidades y las ecologías emocionales? Por estas transformaciones. ¿Qué es lo que observamos en Argentina? Observamos que hay esto, central, muchas variadas y convergentes formas de experienciar la pobreza. Hay un existenciario de la pobreza en el capitalismo contemporáneo que está jugado, digamos, en la lógica de la fragilidad, la sobrevivencia, ¿no? La manera de entenderse, las precariedades, ¿no? Y siempre todo en plurales. Entonces, bueno, digamos, si uno quiere comprender la desigualdad, si uno quiere comprender la distribución desigual de captación de energía, si uno quiere comprender la distribución desigual de de afectos, si uno quiere comprender la distribución desigual de impactos de las intervenciones estatales, de las instituciones y de nosotros mismos personalmente, tenemos que repensar qué significa ser pobre hoy en el contexto de estas transformaciones que decimos. Cierro esta primera respuesta con esto, que es eh, por decirlo de una manera, dime cómo está siendo pobre una sociedad y te diré de qué manera algunos están apropiándose unidireccionalmente de los excedentes de esa sociedad, ¿no? Y también podría ser una pregunta inversa, pero en este caso nos la hemos planteado desde acá, porque en la gente, en el trabajo informal, ¿no? Que parece ser no ya una cosa marginal, sino estructural de nuestro país, de casi todo el mundo, desde las nuevas vivencias, digamos, de la desacreditación de la pertenencia a la formalidad del trabajo, o eh, el, casi la crisis, digamos, de las certificaciones educacionales y todo lo que nos estamos viendo. Por otro lado, desde la convergencia de estos mundos que tienen geopolíticas distintas y geoestructuras referenciales distintas, eh, las experiencias de pobreza se estratifican desde el que asiste al comedor, la señora que cobra una pensión mínima, a la persona que vive en situación de calle, al que tiene que ir a un comedor pero cobra la mínima, a la persona que si uno comienza a darse cuenta entre la cantidad de personas que tienen un programa de asistencia eh,
o reciben dinero del Estado. Bueno, esto que venimos diciendo ya hace más de 10 años, 15 años, entre todos los cheques del Estado, todos los cheques para el subsidio, todo, ¿no? Vivimos en esta lógica. Que en esta lógica, digamos, de pérdida de autonomía y aumento de la dependencia. En este contexto de aumento de la dependencia y pérdida de lógica de autonomía, estas preguntas por estas tres cosas, necesidad de trabajo, gestión del trabajo y gestión del excedente, nos parecían importantes en función de todo lo que nuestros grupos venimos trabajando, ¿verdad? Ujú. Gracias. Sí, desde esta complejidad creo que el boletín también busca condensar varios de esas disparadores que vos enuncias. eh, y por ejemplo, desde por ahí más las colaboraciones específicas que cuenta el boletín, creo que hay un gran núcleo de artículos y de escritos que condensan estas diversas experiencias de la pobreza o de las pobrezas eh, desde diferentes puntos, ¿no? Creo que, por ejemplo, la experiencia de la alimentación, la relación entre hambre y políticas sociales están problematizadas por artículos como el de Mairano y Farachimacia. También, por ejemplo, el lugar de las políticas sociales, la asistencia y la regulación del conflicto social que aporta el texto de Chavenderian, el lugar del empobrecimiento, la asistencia y el trabajo precario, por ejemplo, desde la experiencia de recicladores, o la relación entre riesgo y catástrofe cotidiana que introduce Vareiro Gardenal y programas y transferencias monetarias de reta, creo que desde la diversidad como que introducen diferentes preguntas que se siguen encontrando en esto que vos decís de las distintas experiencias de pobreza. Y en base como a este núcleo te quería preguntar cómo pensás vos que se traman estas experiencias de la pobreza que diferentes eh, estudios estamos como por ahí abordando como disposiciones situadas, materiales y sensibles, digamos, como más desde Ah, ese lado. absolutamente. Mira, a mí me parece que estos artículos están tramados por preguntas renovadas o volver a formularse preguntas que en el siglo XX, desde el New Deal, pasando por el estado de bienestar keynesiano, hasta las formas de organización del Estado, de las instituciones que abordaban la problemática de la pobreza relacionado con las problemáticas de la explotación, eh, me parece que al entrar en crisis esos sistemas, ¿no? Arribar, llegar al 21 y este, reformularse no solamente las preguntas, sino también los caminos de salida de eso, empiezan a plantearnos a nosotros mismos cuál es la solidez de esas instituciones, cómo son las referencias de esas instituciones, ¿no? Por ejemplo, cuando nos referimos a las políticas alimentarias, ya hay una aceptación en ese término llamado políticas alimentarias, que los sujetos no pueden, sino a través de la asistencia estatal, llegar a esos pisos, ¿no? Entonces, digamos, ahí nos hace pensar nuevamente en la noción de estratificaciones, ¿no? Las nociones de estratificaciones, las nociones de clase, ¿no? Porque una de las cosas que no perdemos de vista nosotros nunca y que lo que estamos teniendo en cuenta acá es que si existen esas transformaciones que acabamos de reseñar en la primera pregunta, es porque hay un enclazamiento y este enclazamiento significa que hay algunos que, eh, ah, digamos, tienen menos posibilidades, poseen menos capacidades y no tienen, digamos, estrategias diferenciales para poder salir, digamos, de esa especie de recorte a sus autonomías. Entonces, de ahí, fíjate cómo se tensionan esta cosa de cómo se construyen los cuerpos a través de las energías que le dan los alimentos. Digamos, ahí se ve claramente algo que siempre ha estado, pero que hoy en día ya nos provee otra manera, digamos, otra superposición de estrato, que es desde esto que hemos dicho un montón de veces, que es la intervención misma en, en- en el hacer de los cuerpos, ¿no? En la lógica de cómo se hacen los cuerpos y cómo los cuerpos vienen siendo hechos.
que tienen que ver también con, digamos, con un ideario que se genera después de la Primera Guerra Mundial, se reconstruye en la Segunda, y es el hecho de que el Estado, ¿sí? Resguarda o resguardaba, que es el tema central, resguardaba, digamos, lo que tenía que en el medio de todo el conflicto por la apropiación de los excedentes, tenía que ser protegido, cuidado, digamos, en términos de que el proceso conflictual que había en la sociedad capitalista no llegara a hacer implosionar esa sociedad capitalista. Esa sociedad capitalista no implosionó por ese conflicto, pero implosionó por otros conflictos, ¿no? Y es lo que tenemos ahora. Entonces, estos artículos también nos hacen ver, digamos, que no por mucho asistir se contiene el conflicto, pero no solamente no se contiene, sino tal vez se lo multiplica, y ahí hay experiencias de esa multiplicación. ¿Por qué? Porque adviene la cuestión generacional, la cuestión epigenética, ¿no? Mi abuelo no trabajó, mi papá no trabajó, yo no trabajé. O si vos querés, incluso si es más simple, ¿no? Cosas que sabemos que no, porque nosotros tenemos entrevistas, observaciones, etnografías, encuestas de que sabemos que estamos en tercera generación de gente que no pudo trabajar con aquel paradigma de trabajador formal, que tiene un sindicato, que desde su nacimiento hasta su muerte va cubierto por una institución que lo salva de la crisis cuando hace falta que así sea. Bueno, al desarticularse eso, lo que nosotros tenemos acá es lo que presentan estos trabajos, que es el tema de la constitución del cuerpo tiene que ver con la constitución de lo político. Entonces, una vez más, el cuerpo siempre es político, lo político es siempre la posibilidad e imposibilidad de generar síntesis. La imposibilidad de generar síntesis trae preguntas sobre las instituciones que estaban a cargo de eso. Y lo que nos retraen todos estos artículos y que me parece que está bueno decirlo ahora, es que nosotros necesitamos ver cuáles son las vivencias diferenciales de las provincias, de los municipios, por género, por edades, ¿no? Sobre estas lógicas de cómo podemos, eh, digamos, pintar el mundo del no, ¿no? Del no tengo acceso a la vivienda, del no tengo acceso al transporte, del no tengo acceso a la educación. Y si así la tuviese, el que no es suficiente, el que no me alcanza, el que con eso no puedo llegar a producir el equilibrio de la crisis, que ya no es como se pensaba en algún momento, que son crisis que se separan en el tiempo de acuerdo a ciertas causas y ciertos efectos, sino que se vuelven permanentes, ¿no? Entonces, por eso ahí la noción de discutir qué es lo indeterminado, qué es lo precario, qué es ¿no? Esta cosa de discutir qué es la angustia, ¿no? Qué es la pena, ¿no? Qué es la tristeza asociada a todos estos procesos, que empiezan a ser ecologías emocionales cada vez más presentes, digamos, en lugares donde, eh, digamos, lugares, estratificaciones, clases sociales que habían sido estructuradas de una manera donde en la memoria no había solamente esta lógica de el sufrir, digamos, de esa manera, ¿no? Entonces, digamos, entre una sociedad normalizada en disfrute inmediato a través del consumo y la vivencia, ¿no? Nostálgica de esa sociedad, porque el ahora es una insuficiencia para poder generar esta lógica del, del estar contento, en el sentido del estar contenido, esa descontención, ¿no? Esa imposibilidad de estar contenido, genera estratificaciones diversas y también ecologías políticas, ecologías emocionales diversas. Y es ahí donde, bueno, cierro la pregunta de acuerdo a lo que vos me decías, la materialidad de las políticas y las sensibilidades empieza a tener una correlación directa con los aciertos y fallas, con los quiebres y soldaduras que tienen las políticas sociales, las instituciones, las lógicas estatales, las lógicas del sector privado, donde siempre, ¿no? Mercado, Estado, ¿no? Y política, digamos, empiezan
a, a- a mostrar resquebrajamientos, imposibilidades y faltas, ¿no? Entonces, bueno, digo, esto me parece muy relacionado con lo que habíamos dicho en la primera pregunta, pero que también marca como una especie de agenda, ¿no? De afinar el oído, ¿no? Escuchar a estos que no solamente menos tienen, no solamente menos hablan, sino que menos opciones de estructurar un camino tienen, ¿no? Entonces, yo suelo decir en broma que en los décadas de los 70, 80 había un refrán que decía, bueno, no le des un pescado, enséñale a pescar, ¿no? Y lo que yo digo ahora, el problema es que ahora no hay más río, ¿no? Ujú. No, no hay más río, este es el tema. Entonces me parece que estos son artículos que van para allá y que también lo hemos discutido en el encuesto. Ahí hay algo como para mí que también suena interesante en vinculación a esto, como al otro eje de los artículos que se suman, y es como este acervo en base a los cuerpos y las emociones, el cuerpo barra emoción, como ese eje transversal, teórico, metodológico, epistemológico, desde el cual nos venimos parando y problematizando todos los objetos de investigación. Y por ahí hay distintos puntas, por ejemplo, está el artículo de Godoy que habla del lugar de los sentidos y la política de la mirada, el de Mendiburu que habla de la dimensión digital en los procesos y entornos productivos y reproductivos, del Corro habla de las transformaciones en el mundo del trabajo, en la configuración de los cuerpos precarios en esta era de la digitalidad. Feillo, por ejemplo, introduce sobre la mercantilización de los sentidos en el capitalismo actual, y después, por ejemplo, el aporte que yo también trato de introducir es como una reflexión un poco más teórico-metodológica sobre el lugar de la expresividad en los procesos de normalización y las distintas marcas de la exclusión en torno a la discapacidad y cómo la pobreza es una dimensión de eso. Digamos, es como para vos cuál es el desafío en esos entrecruzamientos de poder pensar desde eso, desde cuerpo, emociones, con toda esta trayectoria y como Ujú. desafío para también como desde el lugar de cómo nos posicionamos como personas que investigamos todos estos indicios en esta complejidad de experiencias, digamos. Sí, yo creo que acá hay como tres entradas a esto. La primera cosa es que hay que decir que cada economía política de la moral tiene una política de los sentidos que está incluida en una política de la sensibilidad. ¿Qué significa esto? Que hay una política de la vista, hay una política del tacto, hay una política de la escucha, hay una política del gusto. Entonces, digamos, lo que, vamos, conectado con lo que venimos diciendo. Si hay algo que se está transformando en la multiplicidad de pobreza, es justamente la pérdida de las autonomías en crearse a sí mismo como autor de la vida en estos sentidos, ¿no? En el poder escuchar, en el poder sentir, en el poder, ¿no? Poder gustar, olfatear, ¿no? A ver, incluso en la vida cotidiana nosotros se ve mal, se huele mal, ¿no? Se escucha mal, lo usamos como metáfora de algo que está pasando realmente, ¿no? Eh, Desde la política de que ya acabamos de decir un poco, porque una política alimentaria y una política del gusto, ¿no? Eso de que, no, de que posiblemente nosotros nos llenemos con mucha eh, cantidad de pan, pero que eso no nos alimente, digamos, para decirlo muy gráficamente, ¿no? Entonces, ¿cuál es la primera parte de esto que vos me estás preguntando? Hay una sociedad que huele mal, que se ve mal, que se siente mal, ¿no? Y entonces ahí hay una cosa interesante porque muchas de las preguntas, perdón, por políticas contemporáneas suelen estar inscritas en un régimen, digamos, de verdad que acepta lo ideológico como una narración abstracta, ¿no? Y en realidad estas son
como decía el propio creador de la noción de ideología, que fue de Tracy, en estas sensaciones están inscritas las ideologías, las divisiones de esta forma, porque de ahí nacen las ideas, ¿no? De las sensaciones, y de las sensaciones que nosotros manejemos, que nos manejen o que nosotros podamos crear o que otros nos creen para nosotros, van a devenir, digamos, las formas originarias de entender el mundo, de sentir el mundo, de hacer algo con el mundo. Todo eso está en el marco de las políticas de las sensibilidades que tienen, como decía recién, este, incluyen estas políticas de los sentidos. Pero hay otro elemento de esto que vos me estás planteando ahora, que es el tema de qué es lo que hago yo como investigador con esto, ¿no? Que es en el sentido de, primero, tener una actitud crítica, segundo, mostrarlo, tercero, elaborar alguna construcción que permita entrever alternativas. Pero básicamente, yo creo que hay que retomar el inicio de la primera parte de la respuesta. Como investigadores tenemos que aprender a escuchar, tenemos que reaprender a escuchar, reaprender a ver, reaprender a dialogar, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que a nosotros nos está impactando mucho es esta cosa que todos sabemos, lo difícil que ir a la pobreza a preguntar, ¿no? ¿Por qué? Porque los barrios están cada vez más pesados, porque los barrios cada vez están con mayor dificultad de ingresos por la inseguridad y todo eso, pero por sobre todo porque nos separa la lógica de la sensación, que son sensaciones totalmente distintas a las que uno tiene en esta Argentina blanca, psicoanalizada, intelectual, conicetera, que digamos, hegemoniza una narración sobre la vida, cuando las narraciones sobre la vida vienen siendo jugadas en otras cosas. Y ahí salen un montón de señalamientos, por decir, de pistas, ¿no? Yo preguntaba la otra vez y nos hacíamos también ahí en noviembre la pregunta, bueno, ¿cuál es la música de estos años? Decimos, bueno, cuando en la crisis del 2001 decimos, bueno, la cumbia villera, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que escucha la gente? ¿Qué es lo que escuchamos? ¿A qué le atribuimos valor emocional para reunirnos a cantar, a bailar? ¿No? ¿Qué es lo que está ahí? Siempre nosotros retomamos la cumbia, el bolero, el cuarteto, ¿no? ¿Viste esta cosa que hoy en día está, digamos, como ejemplo, ¿no? Y simplemente Emanero, ¿no? Emanero es una persona que hace, ¿no? Viene el trap, hace, no sé, algo de cumbia, algo de bolero y tiene esa cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, esta es una pregunta, ¿qué es lo que leemos? Que no se lee, pero se ve. Las redes acá tienen mucho que ver, es como, hasta hace poco uno creo que tenía, no nosotros, ¿no? Pero había como una especie de separación, por acá la pobreza, por acá lo digital, y los pobres, eh, todos los pobres hoy usan lo digital, porque en lo digital se encuentra la diversión, la información. O sea, para tener una política social tienen que tener lo digital, para poder saber dónde ir, tener lo digital. Y esta cosa, esta tensión en tener datos, no tener datos, esta especie de premura que hay en lo popular por poder pagar, tener datos, ¿no? Esta cosa esto de, eh, por supuesto que no me animaría a darlo como sistemático, pero esta relación entre tener plata para pagar datos es otra de las cosas que a la gente la angustia, ¿no? Porque para poder saber que tener wifi gratis o saber que tener datos gratis. Eh, por un lado, porque la digitalización de la vida está pegada a estas cosas, estas preguntas de que, bueno, volvamos. Acá dije, tenemos que aprender a escuchar, hacer silencio para que el otro hable, tenemos que aprender a ver qué es lo que los otros hacen, qué es lo que hacemos nosotros, digamos, como una forma inentendible para el otro, ¿no? Porque para poder charlar, discutir, hablar, también tenemos que a nosotros hablar un lenguaje que el otro entienda, ¿no? No con esta especie de imposición discursiva, digamos, de que, bueno, vos tenés que incluirte, no, bueno, este es tu derecho.
A mí me parece que los otros multiplican estas cosas que nosotros llamamos inclusión, derechos, en otras narrativas, y de ahí la importancia de ver las múltiples capas de pobreza y las múltiples capas de expulsión que tiene una sociedad donde cada vez hay menos personas autónomas y autores de su propia vida. Y en ese sentido, la tercera cosa, el tercer nivel, digamos, si decíamos la política de los sentidos, qué lugar tenemos nosotros, la pregunta que creo que ha salido también, ¿no? Que sale en los trabajos y que también vos decís algo en el artículo tuyo, o por lo menos está ahí, como que, ¿qué rol tiene el otro? ¿No? Porque me parece que el tema de las estratificaciones de la pobreza hoy, de las formas de vivir la pobreza, preguntarse, digo, no lo he dicho hasta ahora, pero preguntarse la pobreza, o lo dije de alguna manera, pero digo, preguntarse por la forma de estratificación de la pobreza es preguntarse por las formas que tienen la riqueza. Porque no hay una forma. Porque hay pobres, porque hay ricos, digamos, ¿no? Entonces, digamos, una cosa muy sencilla que uno tendría que pensar en el tercer giro de esta pregunta es cómo se produce la mercantilización, la apropiación de esa plusvalía de creencias que los sectores populares, los pobres, la gente, el gentío, la multitud, los muchos, tienen para darse a sí mismos explicaciones sobre los restos, ¿no? Claro, inmediatamente las grandes compañías pintan del color de la mujer a la venta para el Día de la Mujer, ¿no? O del color del derecho a la interrupción al aborto, el verde, ¿no? Como se mercantiliza todo, ¿verdad? Entonces digo, ¿cuáles son los productos de esta gente que nosotros podemos apreciar si nosotros no sabemos apreciarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo es que nosotros, claro, esta interrupción de la cadena entre observar al otro y en realidad darle la palabra al otro, ¿no? De alguna manera. Eh, entonces, bueno, ahí creo que vos también hace mención, o otros también hacen mención a todo lo que nosotros venimos haciendo como grupo sobre la investigación creativo-expresiva y sobre la forma de expresar eso, ¿no? Pero creo que por ahí andaría, digamos, ¿no? Para no extenderme mucho, creo que esto sería. Bien. Sí, ahí quizás me quedó también en el tintero nombrar como, o como última punto, como hacer este vínculo, como en la relación entre pobreza, poder y distintas formas del trabajo, cómo aparecen en los artículos, mirar las cooperativas, los comedores, organizaciones territoriales a través de las políticas estatales. También, por ejemplo, Casella y Rodríguez Cantazaro introducen la centralidad de la disputa socioambiental. Ujú. Pero a mí también como en dónde mirar y desde qué manera y cómo escuchar y hacer silencio, me resuena también algo que vos dijiste al final del encuentro, que fue, quizás tenemos que volver a preguntarnos cómo festeja la gente, esto que vos hablabas de la música, y como volver a preguntarnos por la fiesta, que digo, es una pregunta colectiva que tiene mucha trayectoria, digamos, Ah. y como volver a preguntarnos eso también me pareció como eso, Sí, preguntarte sobre sí, ese sí, punto. me aprovecho de ahí porque me parece que ha sido una cosa que ha salido, porque nosotros somos un grupo, un conjunto de grupos de gente muy diversa, con mucha pluralidad, pero que casi todos provenimos de los estudios de acción colectiva, ¿no? Que, Ujú, bueno, ya hace 20 años que hacemos emoción, digamos, ¿no? Pero emociones, cuerpo barra emociones, etcétera. Pero, mira, Ontaiken tiene 20 años. ¿No? O sea, digo, hace 20 años que nosotros hemos hecho una apuesta para seguir pensando sobre esto de qué significa, ¿no? Tal vez qué significa la acción colectiva. ¿Qué significa hoy, sobre todo hoy, involucra algo muy sencillo, repensar las maneras como la gente construye comunidades, ¿no? ujú, Construye espacios de estar. O sea, tal vez una chica joven enseñando danza árabe en una villa que le involucra a la madre, que viene el sobrino, que está los chicos y después viene el señor que maneja la cooperativa, o va haciendo un sentido que a nosotros se nos pierde de lo macropolítico, entonces no nos importa, ¿no? Pero eso tal vez sea el lugar de la síntesis más valiosa para ese barrio. ujú, Y ese barrio se mantiene con el
digamos, la, la venta de la rifa de tal fecha, ¿no? Bueno, me refiero. Esta pregunta por lo colectivo no solamente nos tiene que dejar empantanado en digamos, en la acción política de los movimientos sociales de los 90, ¿no? Mm, Sino también en las formas de construir comunidades que, sobre todo en los últimos 20 años, creo yo, pero en los últimos 10 seguro, están siempre muy asiduamente encabezados por mujeres, ¿no? Entonces me parece que, digamos, más allá de todo lo que ha pasado con el movimiento feminista, ecofeminista, ¿no? Hay instituciones nuevas. Y esto es lo que nosotros ahora tenemos que empezar a ver, ¿no? Que se llama gente que enseña este ejercicio, gente que hace actividades espirituales, ¿no? Ni hablar en las transformaciones de las iglesias, no solamente en la iglesia católica, sino en todas las iglesias y en todas las espiritualidades que andan dando vueltas por los barrios, incluso de los barrios más pobres, ¿no? Que eso tiene muchos colores, no solamente un color, ¿no? Como, me parece que la sociología tiene que pensar la sociedad más allá, digamos, de los parámetros que ha tenido hasta ahora, y eso, como voy a decir recién, nos demanda nuevamente, así como en los 80 eso fue una pregunta, a indagar sobre cómo la gente festeja, cómo la gente tiene esta cosa de la felicidad en términos de producir un evento donde entre todos se hace una síntesis a través del festejo. Bueno, esto me da posibilidad de decir, ¿hay prácticas comunes en estas estratificaciones de pobreza? Por supuesto que sí, ¿no? Hay acciones que se hacen entre todos, pero no son grandes movimientos que van y llenan la Plaza de Mayo, porque tal vez ni la Plaza de Mayo ni esos movimientos sean hoy las respuestas que la gente pueda dar. No solamente que quiera dar, porque posiblemente ya no la quiera dar, no solamente que estén en condiciones, digamos, instrumentales de hacerlo, digamos, o para decirlo con las viejas formas de entender la acción colectiva, que tenga recursos, ¿no? Para hacerlo no tenga recursos. No, sino que son las que así van haciendo, digamos, ¿no? Con guiones ahí entre medio de las palabras. Así van haciendo. Esta es una pregunta que nos deberíamos volver a formular mil veces. ¿Cómo se van haciendo las cosas? ¿No? Que es, eh, digamos, esta cuestión de, más allá de que se sabe que las políticas gubernamentales nunca alcanzan, más allá se sabe que la tarea de las organizaciones del tercer sector no tienen su límite. Sí, ¿qué hay más allá de los límites? Más allá de los límites son las formas de organización comunitaria que la gente tiene para poder proveerse la vida. Y por eso proveerse la vida ya habla de acciones esperanzadoras, digamos. Pero bueno, estos son preguntas que también nos han quedado ese día y que ya nos vienen resonando ya hace ya tiempo, ¿no? ujú. Bueno, yo como por formas de preguntar y para mí ya está como abordado, hay como varios de los ejes que quería consultarte, no sé si a vos te interesa por ahí sumar alguna dimensión más. Bueno, Eh, a mí me parece que justamente lo que estamos haciendo ahora, que sea un video el que abra el boletín, habla de que, bueno, han pasado estos 20 años y han pasado, eh, digamos, para decirlo de una manera, 25 sería el año 21, digamos, porque el boletín es del, ¿no? 2004, pero digo, han pasado y nos hemos, a nosotros tratado de preguntar de qué manera podemos hacer para que la gente, ¿no? Eh, siga leyendo esto, que además siempre es un punto de referencia para los que están preocupados sobre esto. Pero, o sea, creo que lo que estamos haciendo ya es un mensaje, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que, que ahora tenemos que ir modificando incluso hasta nuestras propias prácticas de decir las cosas. Creo que hay una cuestión que me parece central para poder manejar este camino que yo vengo insistiendo de hace mucho tiempo, entre el que va del individuo al actor, del actor a la gente, del agente al sujeto, del sujeto al autor. Eh, tenemos que repensar
como Pablo Freire lo veía muy claramente, como Falborda lo señaló también, como José Martí, como muchos de estos clásicos nuestros lo han señalado. Tenemos que repensar de qué manera se construye la felicidad en Argentina y en América Latina y en el mundo. Pero nosotros, bueno, nos preocupa nuestro país, por supuesto, más en este boletín. ¿Por qué? Porque la pregunta por la felicidad no es una pregunta mínima de la arquitectura de la pregunta por la esperanza. Si uno se puede preguntar qué lo hace feliz a un pobre, tal vez una cosa que nosotros digamos es qué es lo que lo hace infeliz, ¿no? Por eso eh, este es un boletín contra la miseria, digamos, por decirlo de manera, ¿no? Que combate la posibilidad de que uno se resigne a que la vida va a ser siempre así. Lo voy a poner muy claramente. Para mucha gente va a haber pobres toda la vida, ¿no? Y por eso aceptan, digamos, la única diferencia que hay entre un análisis y el otro es que sea de 35% o 27% o 68%, ¿no? Eh, los números en este sentido no grafican la vivencia de los pueblos en larga duración, ¿no? Mm. Entonces, la otra vez discutí hace poquito tiempo, la semana pasada, con alguien que me pedía que incorporase algo, mi crítica a Trump, que obviamente no, este, hay que hacerla, digamos, pero digo, mi respuesta fue otra. Nuestros pueblos hace más de 500 años que saben lo que es hacer las cosas pese a que pareciera que no hay futuro, ¿no? O sea, la esperanza está encarnada en la historia de más de 500 años de nuestros propios pueblos. O sea, nuestros pueblos tienen mucho más de 500 años, digo, después de la colonia, del principio de la colonia española. O sea, el principio de la conquista, el principio de lo que ha sido. Entonces, digo, en este sentido, me parece que el boletín, y con esto cerramos, indica que las estratificaciones de pobreza tienen que ver con las formas actuales de riqueza y que tienen que ver también cómo nosotros como investigadores podemos indagar los caminos por los cuales vamos a saber mejor de cuáles van a ser las soluciones que se van a dar a sí mismos estos sujetos que hoy están todos los días, hora a hora, muy temprano en la mañana, solucionando los problemas a sí mismo y creando, digamos, alternativas para la vida, ¿no? Para la vida, ¿qué significa esto que yo siempre digo? Cuando me preguntan qué es la esperanza. La esperanza es el resultado de los amores del pasado, ¿no? Porque la esperanza es ahora. Digamos, para levantarse en la mañana, hacer 3 horas de colectivo como se hace en la capital federal, del interior del conurbano para llegar a la capital federal, trabajar por lo que sea, volver y pues solamente para llevar adelante una familia, significa que ese señor, señora o señores, como quieren llamarle, o como se autoperciba cada uno, en realidad ha tenido antes que todo que levantarse y tener la certeza de que ese trabajo va a poder colonizar el futuro. Y de eso se trata la esperanza, ¿no? De que, bueno, tiene algo para plato para comer, come y mañana será otro día, digamos, ¿no? Entonces, digamos, nosotros tenemos que estar a la altura de eso. ¿Qué significa? Bueno, que, no, no, lo que nosotros vemos como fracaso, tal vez para otros sea el punto de salida, y lo que tal vez la sociedad, el impacto, digamos, de la actitud, de la miseria, etcétera, etcétera, para que se transforma en resignación, en miserabilismo, ¿no? Etcétera, me parece que nosotros lo que podemos hacer es señalar que ahí puede haber otra manera de ver las cosas, ¿no? Y por eso el título del boletín, que nunca estaré más agradecido de que me lo hayan propuesto, ¿verdad? Que es En Travesía. Ahí estamos, en la travesía. Ahora, seguramente que en transición, en camino, ¿no? Yo siempre me he fijado que este término no significa que estamos no, en una misma barca yendo a algún lado y que lo que son cada número son puertos donde se ven el viaje que viene de una manera nueva, ¿no? Eso. Gracias, Adrián. Gracias a vos, Pablo.